Occidental. En esta ocasión, dando un cordial saludo a Chile y a las oficinas de COA Internacional allá, y también a nuestros amigos de Colten en Argentina. Es un placer tener la posibilidad de iniciar con la tercera conferencia de este 7º Colten School y Forum. Bienvenidas, bienvenidos. Ponemos un pequeño video y toman los micrófonos nuestros amigos de Colten desde la sede en Argentina. Disfruten la conferencia. Nuestra historia comienza en Alstatten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School y Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a la pujante y entrañable, porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al 7º Colten School y Forum. Les saludo aquí Nicolás Sótola y junto a Lucas Beric y a todo el equipo de Colten Latinoamérica le damos la más cálida bienvenida a esta tercera jornada de nuestro programa. Este programa, esta semana que consideramos un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Hemos tenido muy buena convocatoria los 2 primeros días. Ustedes nos acompañan desde hace muchos años, ya 4 años en esto,
y estamos muy orgullosos de que cada vez se sume más gente a nuestro Schooliforum. Hemos comenzado con muy bonitas conferencias, el día lunes con el doctor Sergio Favela desde la Universidad de Coahuila en México, seguido el martes por el doctor Rafael Montealto de la Universidad Fluminense de Brasil, y hoy les damos la bienvenida a este tercer día transmitiendo en vivo desde la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar, Chile. Estamos muy felices por tenerlos conectados y les agradecemos nuevamente por confiar en Colten y en nuestro programa de educación continua que llamamos Schooliforum. Quiero, antes de presentarles a nuestra universidad participante el día de hoy, a los disertantes, quiero agradecer a COA Chile, nuestro distribuidor Colten en Chile, a través del licenciado Ricardo Herrera y Dayana Gastellú, que está ahí en este momento en la universidad, por toda la preorganización de este evento. Es un honor para mí presentar a un amigo de muchos años, el doctor Abelardo Báez, una gran persona, pero además consideramos uno de los mejores profesores en operatoria dental de nuestra querida Latinoamérica. El doctor Abelardo es quien hoy va a estar dictando esta conferencia que él llamó Restauraciones Estéticas en el sector anterior. El doctor Abelardo Báez es director del programa de posgrado diplomado en sede de Viña del Mar. Así que para nosotros es un gran placer poder contar con el doctor Abelardo esta mañana. Pero antes de darle la palabra a Abelardo, vamos a presentar a otro cordial amigo y de hace muchos años conocido, que es el doctor Ramón Schlepper, un gran docente también y un gran clínico, pero hoy día cumple la función también de director de la carrera de odontología en la sede de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, y hoy dará una presentación de introducción previa a la conferencia del doctor Abelardo, donde nos va a contar un poquito sobre la universidad, sobre los posgrados y todo el trabajo que ellos hacen arduo para ser una de las universidades privadas más importantes de Latinoamérica. Así que les agradecemos a ambos, les agradezco personalmente a ambos, doctor Ramón, doctor Abelardo, por acompañarnos en este foro, y les doy el micrófono para que se comuniquen con la audiencia. Doctor Ramón, adelante. Bueno, Nicolás, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la confianza de dejarnos participar con usted en este evento tan importante. Para nosotros es un orgullo poder compartir nuestras experiencias con la comunidad odontológica latinoamericana, y para mí también personalmente es un orgullo poder presentar a un gran colega y amigo como es Abelardo. Bueno, antes que nada les quiero contar un poquitito acerca de nuestra universidad. La Universidad Andrés Bello se funda en el año 88 como una institución de educación superior que nació como un proyecto de académico pluralista, recogiendo lo mejor de la tradición universitaria chilena en armonía con los grandes desafíos de la modernidad. Actualmente, la Universidad Andrés Bello es una de las universidades privadas más grandes del país, teniendo en total más de 40.000 alumnos presentes en las 3 ciudades más importantes de Chile: Santiago, Viña del Mar y Concepción. Además de este crecimiento del UNAP, la UNAP también ha potenciado su área de investigación con la creación de diversos y varios centros para este efecto, como el Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad, Centro de Investigaciones Biomédicas, Centro de Bioinformática y de Biología Integrativa, un Centro de Medicina Integrativa y Ciencias Innovadoras, el Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, etcétera, entre otros. Hoy día la UNAP cuenta con 9 centros de investigación y cifras que la posicionan en esta área entre los primeros lugares de producción científica, adjudicando fondos públicos y privados. Clara señal de la calidad de su investigación. En materia de vinculación con el medio, la institución también acrecienta lazos y convenios con diferentes instituciones, tanto públicas y privadas. De hecho, esta conferencia, esto que estamos haciendo hoy, es uno de esos frutos de estos convenios que se están realizando, ¿ya? El fin de esto es entregar a la comunidad un aporte sustancial en todos los ámbitos del saber. Es así que la UNAP también brinda en el área de vinculación con el medio atención odontológica a una serie de pacientes, tanto en la clínica odontológica, atención jurídica en las clínicas jurídicas, y otros centros que también vinculan el quehacer universitario y la formación universitaria con la atención de pacientes, con la relación con el medio.
La Facultad de Odontología, específicamente de la Universidad Andrés Bello, nace el año 2002, dictando la carrera inicialmente en Santiago y Viña del Mar. Actualmente la carrera se dicta en las 3 sedes de la universidad, en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Contamos con más de 300 unidades de tratamientos o sillones dentales repartidos en estas 3 sedes. Tenemos un total de más de 1.600 alumnos. Y además de lo anterior, para el año 2019 está proyectado que esta sede, la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, se traslade a un edificio de la Facultad de Odontología donde tendremos más de 5.000 metros cuadrados construidos dedicados a nuestra carrera. La Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello está dirigida por nuestra decana, la doctora Joy Suberman. El director de escuela y director de la carrera en la sede de Santiago es el doctor Jorge Nacusi, que también tuvo la oportunidad de participar en este School y Forum. Yo que les habla como director de la carrera de la sede Viña del Mar y el doctor Nelson Dinamarca como director de la carrera en la sede Concepción. Considerando los desafíos que lleva el contexto actual en que se desarrolla la educación superior, la Facultad de Odontología define su modelo educativo con las orientaciones para contribuir a la formación integral de sus estudiantes, de manera tal que como futuros profesionales se integren activamente al mundo social y laboral. Los valores institucionales de excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, junto al razonamiento científico, cuantitativo, manejo de recursos de la información, responsabilidad social, son elementos fundamentales para la formación de nuestros alumnos. La carrera de odontología de nuestra universidad se establece o se estructura en 3 ciclos. El primer ciclo, que es llamado ciclo básico, donde se incorporan todas las asignaturas básicas de ciencias básicas. El ciclo preclínico, que está ubicado en el 3er año de la carrera, donde los alumnos tienen un acercamiento gradual a la actividad odontológica, a la actividad clínica, y el ciclo clínico, lo que va permitiendo que el estudiante gradualmente se acerque o se incorpore a las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, ¿ya? En el ciclo básico, los alumnos conocen los fundamentos científicos necesarios para comprender los fenómenos físicos, químicos y biológicos, como también las características morfológicas de los tejidos y del cuerpo humano, que a su vez están relacionados con procesos de salud o enfermedad, con especial énfasis en el sistema estomatognático. En el ciclo preclínico, el alumno se introduce en las materias básicas de la odontología, logrando una integración con lo aprendido en los primeros años de la carrera. Y en el ciclo clínico se consolida esta formación con la atención de pacientes en nuestras clínicas odontológicas en 4º y 5º año. Y esto finaliza en el 6º año con el internado clínico de nuestros alumnos que se realiza fuera de la universidad en centros de atención primaria. Bueno, eso es un poquitito lo que nosotros hacemos acá en la escuela, en la parte básica. También tenemos una serie de posgrados, de diplomados, que conforman todo el cuerpo de educación continua, de la oferta de educación continua que tiene nuestra universidad, y que Abelardo les va a contar un poquitito más de esta oferta. Bueno, para mí es un agrado, es un privilegio poder presentar al doctor Báez, a Abelardo, quien es profesor titular de nuestra universidad. Es un gran odontólogo y personalmente un gran amigo y fue un gran profesor. Yo estudié mi formación de pregrado con el doctor Báez, por lo tanto para mí es un gran orgullo poder presentar a quien fue mi docente en la clínica, a quien fue quien me trajo a la Universidad Andrés Bello a trabajar, y ahora es un gran amigo y colega con el que también estudié el posgrado. Así que, profesor Báez, bienvenido, lo dejo, el micrófono es todo suyo. Permiso. Okay.
Mientras esperamos al doctor Abelardo que se acomoda en este cambio, agradezco personalmente al doctor Ramón Schlepper por esa presentación. Conocimos todos un poquito más de la Universidad Andrés Bello y de todas sus buenas prácticas docentes de siempre y también sus cambios en la estructura impresionantes. Felicitaciones y seguimos adelante trabajando junto a ustedes desde Colten. Es un gran gusto. Doctor Abelardo, me dices cuando estás. ¿Estamos ok, Nico? Adelante entonces, muchísimas gracias, el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, en primer lugar por esta invitación y a Coltene por una vez más convocarnos a participar con esta actividad académica universitaria. Siempre hemos tenido mucha conciencia de que esta empresa ha tenido mucha preocupación por la educación continua, por el apoyo a las universidades, y por lo tanto siempre agradecemos esto y por eso hemos siempre estado dispuestos y abiertos a colaborar con ustedes y con todas estas iniciativas actuales. Bueno, agradezco nuevamente esta invitación, creo que esto es una forma muy interesante de poder difundir el conocimiento, de poder compartir experiencias, así que me siento agradecido de poder participar de esta forma nueva de comunicación docente y vamos a intentar en estos minutos tratar de transmitir algunas ideas, algunos conceptos en relación a ontología restauradora, básicamente. Bueno, en primer lugar les quiero contar que le quiero mandar un saludo a toda la comunidad latinoamericana. Me siento muy privilegiado de poder compartir esta tribuna con muchos profesionales muy destacados de toda nuestra querida América. Nosotros estamos acá en Viña del Mar, así que desde acá va un saludo a toda esta comunidad ontológica latinoamericana. Como bien comentaba el doctor Schlepper, nosotros trabajamos en la Universidad Andrés Bello, en el Departamento de Ontología Restauradora, y acá desarrollamos nuestras actividades en distintos ámbitos, en el ámbito de pregrado, con algunas cátedras de algunas asignaturas, en parte preclínica y clínica. Aquí hay una imagen donde estoy con algunos alumnos de pregrado, donde nos ha motivado mucho el poder formar estas nuevas generaciones de odontólogos como un aporte concreto y real a nuestro país. También tenemos programas de posgrado, una imagen del Diplomado en Ontología Estética, un programa pionero en nuestro país que dictamos hace ya 15 años en la Universidad Andrés Bello, y debutamos con este programa de posgrado abriendo esta disciplina. Ahí hay una imagen de uno de los cursos que tuvimos en el 2015, grupos de colegas de todo el país. Esta ha sido una instancia de capacitación muy interesante para todos ellos y para nosotros también un desafío permanente, y estamos muy contentos de este programa, de esta actividad. También estamos dedicados a la actividad de la especialización. En nuestro medio es la especialización en rehabilitación oral. Hoy día estoy afortunadamente a cargo y orgullosamente puedo decirlo a nivel nacional de la especialidad de rehabilitación oral, que es un programa que estamos abriendo todos los años. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo que quiero comentar con ustedes un poco es, en primer lugar, en qué marco estamos circunscritos hoy día en la ontología restauradora, en la rehabilitación oral. Y el marco que estamos situados hoy día tiene que ver básicamente con cómo podemos hacer intervenciones hoy día en nuestras restauraciones, en nuestras prostodoncias, en nuestros tratamientos, cada vez menos invasivos. De esa forma, entonces, nosotros podemos, desde muchas publicaciones, nos han dicho que de esta forma podemos alargar el ciclo de vida de los dientes, aumentar la longevidad. Esto está publicado hace muchos años y es la imagen que ustedes están viendo, donde en el fondo, en la medida que nosotros hagamos intervenciones cada vez menores, el ciclo de vida o el ciclo restaurador se alarga, y es un poco el objetivo en que nosotros estamos inmersos. Yo diría que en 4 aspectos, básicamente, es donde se ha producido o se ha generado esta suerte de evolución, en cuatro aspectos fundamentales. Uno de ellos es los aspectos biológicos, cómo podemos ser capaces hoy día de entender cómo son los fenómenos de interacción de los biomateriales con los tejidos, y para eso tenemos que entender perfectamente cuál es el comportamiento
histomorfológico en nuestros tejidos, y afortunadamente hemos evolucionado mucho en ese aspecto y hemos entendido esta interacción y hemos entonces podido desarrollar tratamientos más predecibles. Los aspectos etiológicos también, desde mi punto de vista, se han comprendido de mucha mejor forma. Por lo tanto, podemos ver dónde están los fracasos de nuestros tratamientos si entendemos el factor etiológico, dónde están el origen de algunas problemáticas, por ejemplo, el área de la cariología, todo el desarrollo de las metaloproteinasas, todo el desarrollo de los factores de riesgo, y esto nos ha permitido entonces tener tratamientos que estén más concebidos en el origen o en la causa del problema. La evolución de los biomateriales creo que es un aspecto no menor de destacar, que nos ha permitido que las mejoras en las propiedades mecánicas de estos materiales nos han dado la posibilidad de poder generar tratamientos cada vez menos invasivos, con espesores menores en nuestras restauraciones y en nuestras rehabilitaciones, con una mecánica aditiva o adhesiva, lo cual sin lugar a dudas permite que nuestras intervenciones sean menos invasivas, ¿ya? Y si no tuviéramos la posibilidad de disponer de biomateriales con comportamientos mecánicos adecuados, en espesores mínimos, esto no sería posible. Y por qué no decirlo, la mayor parte de los biomateriales que hoy día nosotros estamos orientando a utilizar, considera una variable importante que nuestros pacientes exigen, y creo que en Latinoamérica es un poco común esta lógica, es cómo estos materiales tienen un comportamiento óptico adecuado, cómo son capaces de mimetizarse con la estructura dental sana, y de alguna manera entonces que nuestros tratamientos pasen a ser más bien biomiméticos, o si ustedes quieren estéticos, prefiero el término más bien miméticos, ¿ok? Entonces estos 4 aspectos nos han determinado que en el fondo, si quisiéramos hacer un pequeño resumen, desde nuestro ángulo, desde nuestro prisma, de los principios que gobiernan la odontología restauradora hoy día, o también podríamos decir de la rehabilitación oral moderna o la rehabilitación oral adhesiva, diría yo que se puntualizan o se basan básicamente en 3 aspectos. La conservación de la estructura dentaria sana como un pilar fundamental en nuestras terapias, y esto es posible gracias a todo el desarrollo de la tecnología adhesiva, tanto en restauraciones directas como también en el gran capítulo que probablemente hoy día no vamos a tocar, pero que es el gran capítulo de la odontología adhesiva indirecta, que nos ha permitido basar nuestros principios de retención a las estructuras dentales a partir de principios más bien micromecánicos y bioquímicos, más que macroscópicos. Y eso implica conservación. Reversibilidad como un segundo parámetro interesante, es decir, que nuestras terapias sean capaces de ser reparadas, que sean capaces de ser recambiadas con un sacrificio mínimo del tejido dental sano. Y por lo tanto debemos pensar que nuestro tratamiento no va a ser el último que ese diente y ese paciente va a estar sometido, sino que probablemente sea uno de varios, y por lo tanto en la medida que yo pueda hacer tratamientos que tengan un grado de reversibilidad, vamos a poder entonces avanzar en el ciclo de vida de esos dientes. Y por supuesto, nuestros pacientes exigen que tengamos una terapia normalmente mimética, o que trate de imitar los dientes naturales sanos. Y esto nos parece un concepto muy interesante porque tanto en el área de las cerámicas, en el área de las resinas o en el área de los materiales híbridos, que hoy día también están tomando un camino importante, todos ellos consideran el concepto de mimética. Por lo tanto, vamos a tener una batería de tratamientos, una batería de opciones para realizar nuestras terapias, desde lo menos invasivo, por ejemplo, movimientos ortodóncicos, recontorneo, blanqueamiento, microabrasión, pasando por resinas compuestas directas, donde muchas de ellas hoy día son aditivas, y por lo tanto hay un sacrificio muy menor de nuestra estructura dental sana, hasta materiales un poquito de una invasión un poquito más allá, pero que aún consideran conceptos conservadores, por ejemplo, toda la odontología adhesiva indirecta, carillas cerámicas, restauraciones tipo inlay, onlay, overlay, tabletops, etc. Y por qué no decir también los tratamientos de mayor invasión, que por supuesto siguen siendo una opción válida hoy día en muchas situaciones clínicas, como prótesis fija, coronas, puentes, etc. Pero a pesar de que estos son más invasivos, también la forma de cómo hacemos prótesis hoy día ha cambiado.
es probable que no toquemos este aspecto hoy día en esta conferencia, pero también la forma de hacer prótesis ha cambiado. Hemos mudado, hemos cambiado hacia preparaciones más conservadoras, hemos basado nuestra retención en principios más bien adhesivos, más que mecánicos puros o clásicos. Hemos aumentado la tasa de piezas vitales versus desvitalizaciones por razones protésicas, etc. Es decir, también esta área de la rehabilitación más clásica también ha ido mudando hacia lo más conservador y lo más reversible. Y aquí un ejemplo de una paciente que consulta por problemas básicamente estéticos, donde no hay verdaderamente patología, y se ha tomado la decisión de realizar restauraciones adhesivas indirectas, en este caso a partir de preparaciones biológicas, una toma de impresión, y luego restauraciones cerámicas, ultra finas, ultra delgadas. Y donde yo marco el detalle en cómo este tipo de opciones terapéuticas, si ustedes observan, algunos años atrás, y no tantos años atrás, este tipo de preparaciones, donde tenemos preparaciones con mini chamfer de 0,3 milímetros, por ejemplo, eran impensadas. Entonces, hoy día podemos hacer este tipo de terapias, tenemos las opciones, y podemos lograr entonces una preparación ultradelgada para restauraciones ultradelgadas, las cuales se van a vincular y van a tomar entre sí este efecto de monobloque una vez que hemos logrado la cementación adhesiva. Entonces podemos tener un principio de estética, por supuesto, un principio funcional también, pero otra cosa muy relevante que quiero hacer hincapié en varios momentos de esta conferencia, la conservación de estructura dentaria sana con un mínimo sacrificio del tejido. ¿Ya? Y por lo tanto podemos tener principios biológicos como perfiles de emergencia, ajustes, sellado marginal, pero con una lógica que tiene que ver con la conservación de esta estructura dental sana. ¿Okay? Y por lo tanto, un ejemplo de una rehabilitación en base a restauraciones de cerámica adherida. Interesante. Cuando hablamos entonces de esta filosofía o de esta forma de pensamiento, uno tiene que comenzar siempre por una planificación adecuada en cualquiera de las terapias que uno vaya a iniciar. Nosotros sabemos que la rehabilitación oral es una disciplina muy compleja, quizás una de las más complejas de nuestras especialidades, debido a que tenemos que manejar muchas variables. Y por lo tanto, uno de los comienzos más importantes es la planificación. Una de las herramientas que quiero hacer hincapié, de todas las herramientas que tenemos muchas, ¿cierto? Y estudios imagenológicos, exámenes de laboratorio, exámenes clínicos, modelos de estudio, y todas estas herramientas que todos bien conocemos, como parte de nuestra fase de planificación y diagnóstico. Los encerados me parecen una herramienta cada vez más importante. Todos bien sabemos que esto no es algo nuevo, pero creo que los usos y las utilidades que nosotros le hemos dado en estos últimos años ha ido cambiando un poco la forma de uso. Entonces la planificación, finalmente, que es un conjunto de elementos que uno tiene que incorporar y que no tiene sentido que los analicemos en detalle cada uno de ellos, pero dentro de ese conjunto de elementos pienso que los encerados son uno de los elementos o herramientas imprescindibles hoy día. Y si nosotros analizamos los objetivos o para qué usamos los encerados hoy día, aquí hay un breve resumen que yo he puesto en la presentación. Planificación estética funcional, comunicación y motivación para que nuestros pacientes entiendan y sepan más o menos cuál es nuestro norte en términos de la terapia. La herramienta de mocap, que es una herramienta fundamental también para poder hacer evaluaciones estéticas y funcionales, fonéticas incluso también, cómo transferimos entonces este encerado a nuestra boca. También usamos esta herramienta para transferir esta información a las guías de desgaste, es decir, hacer desgastes dentarios o preparaciones biológicas más controladas a través de un encerado, obtenido a través de una matriz o matrices de desgastes obtenidas desde un encerado. ¿Cómo podemos transferir también o usar estas guías para restauraciones directas, provisionales, fases de laboratorio, etc.? Entonces,
Lo primero en consideración de este aspecto, de este punto, es cómo hemos aprendido a que los encerados tienen que ser hechos correctamente. Y una de las formas correctas es no perder la información que tenemos de los dientes naturales del paciente, y en una cantidad no menor de casos trabajamos a través de algo que llamamos técnica aditiva de encerado, es decir, que agregamos para recuperar la morfología y la función de esas piezas. Normalmente agregamos cera en distintas zonas. En algunas situaciones hay que hacer sustracción, sin duda. Hay que hacer correcciones de forma cuando hay dientes que tienen alguna posición alterada, etc. Y eso también es una herramienta que usamos, sustracción o encerado por sustracción, pero el encerado aditivo funcional estético es en una parte importante de los casos, ¿ya? Pueden ver en las imágenes cómo lo que el técnico agregado de cera es muy, muy importante, porque de alguna manera tenemos una dimensión del futuro tratamiento posible, es decir, en la medida que nosotros tenemos un encerado que es demasiado grueso, tenemos un espesor importante, probablemente tenemos que pensar en que el desgaste dental que vamos a hacer es bastante menor. Por el contrario, cuando tenemos algunas zonas que han sido simplemente no enceradas, es probable que en esa zona tengamos que hacer un desgaste de esa pieza dental. O sea, los encerados aditivos nos entregan todas estas herramientas, y además, sin duda tenemos que pensar en que nos da una suerte de orientación terapéutica. Me gusta bien ese término, orientación terapéutica. Aquí un breve video de algunos de los cursos que dictamos, donde el técnico está encerando un caso para una presentación o para una planificación en vivo de un paciente, y cómo verdaderamente se puede lograr plasmar nuestro futuro proyecto. Este proyecto, que simplemente hoy día está en cera, luego tenemos que confirmar si efectivamente en boca cumple todos estos requisitos, ¿ya? Aquí se deben aplicar los principios anatómicos, los principios de estética dentaria individual, de estética composicional o composición de todo el segmento, algunos factores de tejido blando, factores funcionales, y todas estas variables son las que uno debe plasmar en un encerado. Esta planificación inicial, que además debe estar montada normalmente en un articulador para poder verificar aspectos funcionales, no tiene ningún sentido si es que no somos capaces de transferir esto a la boca. Algunos ejemplos rápidos donde un paciente consulta por problemas estéticos evidentes, y donde con la herramienta de un encerado podemos nosotros verificar si podemos compartir los espacios para poder lograr una adecuada proporción dentaria, largo, espacios para una rehabilitación implanto asistida, y entonces de esa manera nosotros podemos orientarnos hacia qué camino podemos tomar, ¿ya? En este caso fue la decisión de, por supuesto, realizar una rehabilitación en base a implantes, en base a rehabilitación con carilla cerámica, y lo muestro como un ejemplo de una herramienta interesante de un encerado aditivo, estético funcional. Por supuesto, recalcar que hay otros elementos de análisis, que son los análisis imagenológicos, un biotipo periodontal, análisis funcional a través de un articulador, etcétera, etcétera. En este caso, se hizo una impresión, por supuesto, de la zona a rehabilitar y de las carillas preparadas, y por lo tanto lo que se definió acá fue una rehabilitación con un pilar protésico personalizado para la zona del implante y carilla cerámica en los dientes vecinos. Y finalmente entonces se logró, en un caso bastante favorable y complejo, un resultado bastante adecuado, ¿ya? En la imagen se puede observar un perfil de emergencia muy adecuado de la
rehabilitación realizada sobre el implante y los perfiles de emergencia también de las restauraciones cerámicas sobre diente. Que, por lo tanto, un aspecto inicial complejo y una resolución bastante razonable según la complejidad inicial del caso. La otra utilidad importante, sea nuestro proyecto de tratamiento cerámicas o resinas o materiales híbridos, es cómo transferir la información del encerado a la boca de nuestro paciente, que va a tener un contexto distinto, va a tener un contexto de tejidos blandos, va a tener un contexto de línea de la sonrisa, expresión facial, fonación, etc. Entonces es fundamental que nosotros podamos transferir esta información inicial a nuestro paciente. Y entonces, esta herramienta que ya muy bien se conoce en el mundo de la odontología restauradora y de la rehabilitación, llamado mocap. La verdad es que hay varios tipos de mocap hoy día. Este llamamos mocap estético, es un mocap del sector anterior, donde podemos transferir la información del encerado. En la imagen pueden ver un video resumido de cómo nosotros confeccionamos esta matriz o guía de silicona a través de una doble impresión con un material pesado originalmente o inicialmente, y en un segundo tiempo una impresión con material liviano o extraliviano. Prefiero normalmente el material de silicona por adición extraliviano, el cual es capaz de reproducir más detalles del encerado. Si el encerado ha sido muy detallado, muy fino, yo prefiero realizar esto de esta manera, ¿ya? Incluso podemos reproducir hasta la textura que ha realizado el técnico en el encerado a nuestro mocap. Entonces esto me parece una herramienta interesante. Hemos pasado por varias formas de hacer esto, y la que estamos viendo en el video es la que nos parece finalmente la más práctica, que es generar una doble impresión, después generar surcos de escape interdentales y generar una guía con una base más rígida que da la masilla, y luego los detalles que dan la impresión libre. Si ustedes observan alguna zona que hubo que realizar pequeña desgaste en el yeso, sustracción, para corregir esa morfología, a veces es recomendable realizar esta misma sustracción en el tejido dentario del paciente, de manera que nuestro mocap no se perfore. Yo normalmente prefiero utilizar un material llamado bisacril. Existen algunos otros materiales como la resina acrílica o acrílico para hacer esto también. Existen otros protocolos con acrílico, existen otros protocolos con resina flow. Si bien es cierto, todos ellos funcionan y son válidos, es un poco el clínico el que define. Yo particularmente prefiero la técnica con resina bisacril, que tiene un comportamiento más elástico para el retiro de exceso. Tiene además capa de inhibición por oxígeno, lo cual me permite caracterizar con pigmentos o reparar con resina flow si alguna porosidad quedó en este mocap. Y es un material autocurable, por lo tanto no necesitamos de alguna silicona transparente. Es una preferencia del clínico. Bisacril para mí es un material de elección para esta práctica ya llamada mocap. Podemos hacer retiro de excedentes de manera sencilla, y por lo tanto pueden ver ahí ustedes, pueden ver la textura lograda en el mocap, que es una réplica de lo que ocurrió en el encerado. Muy bien, algunas imágenes de mocap realizados sobre pacientes, como es este caso, una vista antes y luego del mocap. Observen otra vista de más detalle, donde se pueden observar incluso la textura, que es una réplica de lo que ocurrió en el encerado. También podemos ver en una vista frontal de un paciente que quería mejorar sus formas dentarias, su diastema. Una vez hecho el mocap, podemos mirar el resultado de este mocap.
Si ustedes quieren obtener mayor detalle o mayor cercanía a las rehabilitaciones o las restauraciones definitivas, uno puede perfectamente caracterizar ese mocap a través de pigmentos de resina, donde uno puede entonces perfectamente adherirse a la capa de inhibición que presenta el bisacril. Y ahí ustedes ven un mocap que ha sido caracterizado a través de pigmentos, ¿ya? Y cuando uno ve el resultado final, normalmente, si es que estamos de acuerdo como clínicos y el paciente también está de acuerdo, nosotros hacemos una réplica morfológicamente exacta de lo que había en el encerado, en el mocap, en las restauraciones o rehabilitaciones definitivas. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso, donde se utilizó cerámica para realizar carillas cerámicas en este paciente? Bien, aquí hay unas fotos del control de este paciente después de algún tiempo de uso clínico, más o menos un año aproximadamente. Entonces pueden verificar algunos parámetros estéticos que más o menos se ajustan a los parámetros estéticos más bien ideales o cercanos. El otro parámetro importante que de modo es digno de análisis dentro de la planificación son el registro óptico de nuestro tejido dentario, de nuestro sustrato, sea para hacer restauraciones cerámicas o restauraciones en resina. La dinámica óptica que tienen los dientes es muy compleja y somos nosotros los encargados de detallar, somos nosotros los encargados de registrar todos esos detalles para que podamos reproducir con nuestras manos en técnicas directas esta óptica compleja, o el técnico dental o el protésico pueda ser capaz de reproducir con las restauraciones indirectas. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de una dinámica, una fotografía que tomé de un paciente con incisivos centrales con una óptica muy rica, un paciente joven, y por lo tanto somos nosotros los encargados en nuestra fase de registro de color y de diagnóstico el registrar esta fase óptica. Hay algunos artículos interesantes que nos hablan de cómo poder registrar a través de fotografías digitales. Hoy día una herramienta muy útil, incluso también el uso de polarizadores, como este artículo del 2011 de Salat Devoto y Manauta, colegas de Style italiano, muy interesante, de cómo es muy importante la utilización en esta fase de luz corregida, una imagen también de este grupo, donde el registro de colorimétrico y óptico es muy importante tener una fuente de luz adecuada, en este caso luz corregida, que tengamos una emisión de 5500 grados Kelvin. Aquí en la imagen se puede observar cómo los mismos dientes con distintas fuentes de luz, la percepción óptica o de colores es muy distinta. Por lo tanto, es muy importante tener un buen registro, una adecuada lámpara de luz corregida. Hay algunas unidades como esta, particularmente, que presentan filtros ópticos, filtros polarizadores, que nos dan una utilidad muy importante. Aquí ustedes pueden ver otro paciente, en este caso una alumna que yo obtuve en el diplomado, que tenía unos incisivos centrales con cantidad de efectos ópticos muy interesantes. Y cómo ustedes pueden percibir a través de la imagen de la derecha, cómo están los con un filtro polarizador que nos ayuda a distinguir de mayor manera. Se recomienda que yo pueda aumentar el contraste de las fotografías, tanto la fotografía normal, con cámara sin filtro óptico o sin filtro polarizador, y también si tengo un filtro polarizador donde se exacerban toda la óptica y los detalles que estos dientes presentan. Por ejemplo, áreas de opalescencia marcada, efectos halo, algunas hipoplasias o características específicas. De manera, insisto, que podamos reproducir esto a través de o resinas compuestas o cerámicas si es un método indirecto. Como una herramienta del día a día que quiero concentrarme de mayor manera en estos últimos minutos es las resinas compuestas. Ya les he comentado algunos parámetros básicos importantes: calificación, diagnóstico, encerado, mocap, detenerse los efectos ópticos, y luego que uno tiene más o menos claro esto, podemos pasar a la fase restauradora, ¿ya? Para resinas compuestas, ustedes van a observar que existen muchas en el mercado. Y hoy día a los clínicos también les cuesta tomar decisiones respecto a si utilizamos cerámicas, si utilizamos resinas indirectas o directas. Incluso hoy día se agregan los materiales híbridos. Aquí hay una pequeña tabla donde
tratamos de hacer una pequeña comparación de las alternativas restauradoras, directas, indirectas, en resinas y cerámicas. Probablemente hay muchos factores que nos van a hacer tomar decisiones, como tener un buen laboratorio cercano, la habilidad del clínico. Pero lo que sí les quiero plantear es que hoy hay muchas situaciones clínicas donde no está indicado una u otra cosa exclusivamente, sino que vamos a ver que las indicaciones se superponen o se sobreponen. Por lo tanto, no es que esté no indicado hacer resinas compuestas o no indicado hacer cerámica, sino que vamos a ver que estas dos opciones, o tres si ustedes quieren, son viables y factibles para esa misma situación clínica. Entonces uno tiene que tomar decisiones a veces por otras razones económicas, razones de que tengamos un laboratorio adecuado que nos realice este tratamiento, razones de tiempo, razones incluso de habilidad del clínico, etc. ¿Ya? Entonces no tengan problemas en que a veces tenemos que indicar uno u otro material por otro tipo de problemáticas. En el caso de la resina, vamos a ver que hay una secuencia lógica y que ustedes van a ver que según el clínico, según el docente o el académico puede incorporar algunos elementos más o menos en una suerte de sistematización u orden. Yo hice esta que es una suerte de sistematización muy simple, muy resumida, pero que muestra un poco las etapas que deberíamos seguir de manera sencilla. Tendríamos que comenzar por un diagnóstico y planificación adecuada, como ustedes ven acá. Una adecuada etapa muy importante de selección de color, de efectos ópticos, de forma, de texturas. Luego comenzar con la técnica restauradora propiamente tal, que sería la técnica que más abrazamos en términos restauradores, llamamos técnica linguobucal. Y como una fase independiente, a pesar de que entendemos y todos sabemos que la terminación y pulido, brillo, forma parte de la técnica restauradora, yo lo he incorporado como un paso independiente debido a la importancia que ella tiene dentro del resultado final de nuestras restauraciones. Por lo tanto, debemos darle una importancia suprema a esta etapa y por eso es que la he colocado o la he puesto como una etapa accesoria a la técnica restauradora. ¿Okay? Otra cosa interesante en general, para casos intermedios, llamados clases 4 amplias, correcciones de forma, cierres de diastema, etcétera, preferimos siempre entonces apoyarnos de un cerado diagnóstico para confeccionar una matriz de silicona y luego realizar nuestro protocolo restaurador. Esta técnica ha tomado varios nombres según el profesional que la explica o que la define. Yo he tomado el nombre de técnica linguobucal, que me parece un nombre que representa un poco la secuencia de pasos que hacemos. Un encerado, anatómico, estético, funcional, la confección de una guía o matriz de silicona sobre el encerado, transferimos esta guía al tejido dentario y sobre esta guía nosotros cargamos resina compuesta, normalmente de esmalte, desde lingual a bucal. Luego aplicamos los incrementos de resina, que pueden ser esmaltes, dentinas y efectos, para completar esta restauración. Me gusta este término porque es el término que aprendimos hace muchos años atrás con uno de los grandes maestros de la odontología restauradora mundial, el doctor Didier Dietschi de Suiza, de la Universidad de Ginebra, y aquí rescaté una foto muy antigua, un poco una foto nostálgica, diría yo, de cuando hicimos este taller hace muchos años atrás, casi 15, acá en la misma sede de la Universidad de Viña del Mar, con este gran exponente de la odontología restauradora mundial. Entonces me gusta este término y por lo tanto nosotros usamos esta nomenclatura. Otra cosa que me gustaría señalar es que los tipos de materiales que hay disponibles en el mercado hoy día son muchos. Y también son muchas las clasificaciones como número de dentistas existen en las universidades. Por lo tanto, para no estar ajeno a esta suerte de tratar de bautizar cosas, me pareció que una forma de simplificar el entendimiento de los composites o resinas compuestas que hay hoy día en términos del aspecto de su diseño óptico y cantidad de capas o estructuras que uno tiene que aplicar para lograr un resultado, básicamente para mí existen tres formas. Una que llamamos técnicas de monopacidad,
donde simplemente aplicamos una sola masa de resina independiente que variemos, por ejemplo, el croma, probablemente las más comunes, comúnmente utilizadas en nuestro medio, A3, A1, A2, B1, B2, etc. Otra gran gama de resina llamada de estratificación pura, o resinas más bien de LIT, o resinas que están diseñadas para ser utilizadas con masas de esmalte, masas de dentina y masas de efecto, fundamentalmente. Yo debo configurar mi restauración de esta manera, utilizando siempre estas masas, dentinas, esmaltes y efectos. Por supuesto que son las más complejas de usar. Y un grupo nuevo que está apareciendo, me parece que es importante destacarlo, que yo he llamado masas o resinas de monopacidad con estratificación simplificada. Es decir, aquellos tipos de materiales que yo utilizo en su gran medida como masas de monopacidad y que tengo la opción eventualmente de aplicar alguna masa de estratificación específica para lograr un efecto específico, alguna masa translúcida, alguna masa de efecto. Y que me parece una manera interesante de poder simplificar el procedimiento clínico y acercar esto a la mayor cantidad posible de dentistas. Entonces, veamos un par de casos con estratificación pura, es decir, donde hay masas de esmalte, dentinas y efectos, y cómo en algunos casos podemos tener muy buenos resultados, y después vamos a ver algo de técnicas llamadas o bautizadas desde el punto de vista de monopacidad con estratificación simplificada. Un caso clínico donde, por supuesto, hay que hacer una restauración en el incisivo central. Es un paciente joven que tiene efectos ópticos importantes, tiene algunas zonas de llamadas intensivos o efectos hipoplásicos, muy bien descrito por Lorenzo Vanini en su libro, donde habla de los distintos tipos de intensivos o hipoplasias o manchas o intensivos que existen. En este caso se definió realizar una restauración de carilla directa, utilizando entonces masas de esmalte, dentina y efectos. Técnica adhesiva en un primer lugar, luego una masa de esmalte, luego masas de dentina y algunas masas de efecto para lograr estas bandas blanquecinas en la estructura dental. Por lo tanto, utilizamos una resina de estratificación llamada pura. Bien. Una vez agregados los incrementos, tenemos que dedicar mucho tiempo. Yo siempre digo a los colegas que están menos familiarizados con las técnicas restauradoras, debemos, por favor, dedicar mucho tiempo a la terminación, forma macroscópica, forma microscópica y finalmente brillo. Esto es muy importante para obtener un buen resultado. Normalmente los clínicos tienden a dar poco tiempo a esta fase y es fundamental para tener una apreciación estética correcta. ¿Ya? Ahí está la imagen del resultado, una fotografía con luz polarizada donde se pueden observar con más detalle los efectos y la integración. ¿Okay? Entonces una situación antes, una situación después de una técnica restauradora de estratificación pura, donde la resina compuesta, en el caso de la casa Coltene, Miris, por ejemplo, Miris 2, un material que he tenido mucha experiencia con él. Miris 2 es un material donde tenemos que usar masas de dentina, masas de esmalte y efectos. ¿Okay? Entonces, efectivamente, una técnica que da muy buenos resultados, pero que requiere de un entrenamiento más alto, una curva de aprendizaje. Otro ejemplo de un caso clínico, también donde restauramos con resina. Este es un caso clínico que hemos publicado el año 2015 en el Journal Aesthetic Restorative Dentistry. Este caso fue aceptado y publicado. En el fondo nosotros hicimos este reporte de caso a través de cierre de diastema con resina directa con la técnica lingobucal. Y aquí también hicimos un caso con estratificación pura, porque nosotros partimos a través de un encerado, una planificación, donde evaluamos diámetros, largos, proporciones dentarias, funciones, etc. Y luego entonces nuestra técnica restauradora, donde comenzamos siempre por la porción palatina, ¿cierto? Luego agregamos dentina, en este caso
una dentina única, luego efectos para imitar la opalescencia de la zona inciso proximal, luego terminamos los incrementos, comenzamos con el sector lateral, y luego terminación y pulido. Y con un resultado bastante aceptable, donde siempre recomendamos para este tipo de casos que nosotros hagamos repulidos, ojalá cada 6 meses, un año, porque cualquiera de las resinas que utilicemos siempre hay una pérdida de lustre con el tiempo. Entonces es importante hacer una mantención de las restauraciones y hacer repulidos más o menos frecuentes, o entre controles o en los controles de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, 2 ejemplos de técnicas restauradoras directas con materiales de estratificación pura, llamados de estratificación pura. Algunos colegas nos preguntan qué ocurre con la longevidad. Y la verdad que en la literatura hay muchos datos que nos hablan de que la longevidad de las restauraciones directas efectivamente está confirmada, siempre y cuando respetemos los protocolos correctos. Y por lo tanto, tenemos buenos resultados de longevidad que pueden variar según el estudio, 5, 8, hasta 10 años. Por lo tanto, podemos tener tranquilidad de que sí, esto funciona. Y sabemos que funciona, y por eso es que forma parte de nuestro arsenal terapéutico con absoluta confianza, siempre y cuando nosotros respetemos los protocolos. ¿Okay? La monoopacidad con estratificación simplificada es esta nueva forma, diría yo, llamémosle nueva forma o filosofía de tratar de obtener buenos resultados estéticos con materiales que sean un poco más simples de usar. Yo creo que en este caso la compañía Coltene ha hecho un muy buen aporte. He tenido experiencia ya hace algunos meses con Brilliant Everglow, donde efectivamente el concepto interesante que a mí me parece tiene que ver con algunas mejoras ópticas del material, un material que desde mi punto de vista tiene mayor opacidad que sus antiguas versiones, que tiene una terminación ilustre de muy buena factura, muy buena terminación y pulido, y una cosa interesante, que además nosotros podemos tener una forma de restaurar un poco más simple. ¿Y por qué me parece interesante? Porque a veces los profesores o los docentes tratamos de pensar que todo lo más complejo es seguramente lo mejor, pero está un poco divorciado esto del clínico, más bien del odontólogo de consulta común. Entonces creo que es una buena forma de simplificar una técnica para tener muy buenos resultados en una clínica de rutina diaria. Y por lo tanto me parece interesante que tengamos materiales de monoopacidad, este es el concepto, con algunos elementos de efectos para lograr alguna mejora óptica, ¿ya? Nosotros hicimos un caso acá hace muchos años, antes que estuviera esta resina disponible, pero aplicamos este concepto donde usamos una resina de monoopacidad y simplemente algún efecto translúcido en la zona incisal. Y fue lo que utilizamos para este caso, donde restauramos el sector anterior, pero como había una pérdida importante en el incisivo central endodónticamente tratado, nos tomamos de una idea que la odontología restauradora italiana ha desarrollado muy bien, que es la utilización de póster de fibroresina, ahora no para simplemente construir un muñón y una prótesis fija, sino que utilizar un póster para retener o mejorar la retención de una reconstrucción coronaria directa. Eso fue lo que hicimos acá, una técnica adhesiva, cementación por supuesto inicial del poste, y luego reconstrucción directa, ¿ya? Reconstrucción directa con resina, un gran bloque de monoopacidad y un pequeño efecto incisal, nada más. Una técnica muy simple desde el punto de vista óptico. Desde el punto de vista morfológico, un poquito más compleja porque era un volumen importante de composite. Y ha funcionado bastante bien desde aquella época, aproximadamente 10 años. ¿Okay? Entonces, lo que les quiero dejar en este caso es que efectivamente esta técnica de restauración de materiales más simplificados creo que es un aporte interesante para poder acercar estas restauraciones a una odontología más cercana al clínico común. No puedo dejar de decirles que hemos utilizado también técnicas de monoopacidad para, por ejemplo, mejorar el resultado estético de
accesos de rehabilitaciones atomilladas sobre implantes, como en este caso, donde hicimos una corona híbrida sobre un T-base o una base, y entonces nosotros hicimos la cementación sobre el pilar de base con un primer metálico, etcétera, un grabado con ácido fluorhídrico de la corona, un cemento autocurado, y una vez que esta está unida, se lleva a boca, la torqueamos, y la técnica restauradora que usamos fue aquí una técnica adhesiva para cerámica, ¿cierto? Hicimos un pequeño redondeo de márgenes, grabado con ácido fluorhídrico, biselado, silanizado, limpieza del ácido fluorhídrico, y ahí está la imagen de el acceso grabado, y usamos un teflón amarillo, que es un teflón de gas, que da mejor efecto óptico, por lo menos eso es lo que hemos descubierto. Utilizamos la mezcla de pigmentos de Miris, en este caso un pigmento que se llama blanco opaco y gold mezclados. Utilizamos un opaco un poquito más amarillo, eso fue lo que usamos acá inicialmente. Y luego una técnica de monoopacidad. ¿Qué quiere decir? Solamente un color a 3:2 o una dentina. Monoopacidad es el que mejor resultado nos da para esta situación. Y un poquito de pigmento, para dar un poquito más de naturalidad ya en el sellado del acceso. O sea, les estoy mostrando que también la técnica de monoopacidad nos sirve para algunas otras aplicaciones como esta, ¿ok? Muy bien. Y finalmente, para acercarnos a los últimos minutos de nuestra conferencia, un caso que estamos prontos por publicar, está presentado a un journal, donde hemos combinado algunos conceptos de prótesis con conceptos de restauradora, pero lo más importante que hemos tratado de ser consecuentes con el concepto de reversibilidad, con el concepto de alargar el ciclo de vida de los dientes y con el concepto de devolver estética y función. Y este es el caso de Nicolás, un niño joven que aproximadamente de 12 años que llegó a nuestra universidad con este problema, con una fractura que había sido tratada a través de un tratamiento endodóntico y una suerte provisional, y Nicolás tenía esta restauración. Observen el perfil de emergencia, bastante defectuoso, parece que quisieron hacer textura de superficie ahí, pero no se logró el objetivo. Bueno, y nuestra decisión fue, dado la edad del paciente, tomarnos de algunas informaciones que ya estábamos trabajando hace tiempo, como la utilización de un poste de fibroresina, anatomizado, debido a que aquí había un conducto muy amplio por el data de la edad dentaria donde ocurrió el trauma, y por lo tanto teníamos este escenario clínico bastante desfavorable. No nos pareció pensar en la prótesis fija tradicional por la edad del paciente, y por lo tanto buscamos esta alternativa distinta, que es la que les quiero mostrar finalmente. Preparamos el remanente. Una vez que se hizo el retratamiento endodóntico, por supuesto, preparamos con una terminación de chamfer, ahí se está observando la terminación de chamfer para este remanente dentario, tratando de aprovechar al máximo el remanente dentario sano, que sabemos que es el elemento más importante para el pronóstico protésico de un diente tratado endodónticamente. ¿Ya? Entonces, se hizo una toma de impresión de conductos, utilizando silicona regular, con un alma, en este caso Eurolite, para poder evitar la flexión de esa espiga una vez que en el momento del vaciado se obtiene una impresión, obtenemos un modelo, y en este modelo se hacen dos cosas. Se hace un modelo inicial donde está la preparación, y en un duplicado realizamos un encerado. Un encerado que sea una imagen en espejo del otro incisivo central. Bien sabemos que lo más difícil es imitar un incisivo central al otro, porque efectivamente es lo que nosotros debemos lograr en estética. ¿Por qué usamos postes de fibra? También sabemos muy bien que el módulo elástico de los postes de fibra, dentro de los materiales que disponemos, son los que más se acercan a el módulo elástico de la dentina. Por lo tanto, pensar en 20 gigapascales, 18, 22, 25 gigapascales es bastante razonable en un aditamiento protésico, si pensamos que la dentina posee este módulo elástico. Entonces, utilizamos un poste de fibroresina, el cual limpiamos, el cual silanizamos, el cual aplicamos un adhesivo
Normalmente los postes de fibroresina de buena factura, como los de la casa Coltene, por supuesto, tienen micro retenciones, lo cual se produce un efecto micromecánico cuando aplicamos el adhesivo. Polimerizamos y luego entonces aislamos el modelo, tomamos resina compuesta, llevamos esta resina compuesta al modelo, ocupamos el poste de fibra como alma, y una vez que hacemos esto, polimerizamos y obtenemos esto que llamamos un poste anatomizado. Este poste anatomizado reduce el gap de cemento, disminuye la contracción de polimerización del cemento porque disminuye el espesor y aumenta la retención y la biomecánica del poste. Entonces esas son las razones por qué usamos esta técnica. Y luego nos auxiliamos de la técnica linguobucal, que aprendimos hace muchos años, pero en este caso hecha a través de un método indirecto, es decir, a través del modelo, y por lo tanto empezamos a construir la restauración en su porción coronaria, con resina compuesta, de dentina, luego agregamos algunos efectos, y finalmente obtenemos una restauración, que hemos bautizado como endocrown anterior. En realidad una endocrown anterior sería un término probablemente que podría ser lógico aplicar a este tipo de restauración. Textura, brillo, y finalmente obtenemos ese tipo de restauración, ya una suerte de endocrown anterior. Esta restauración es interesante hacer un post-curado, es muy interesante que podamos aumentar el grado de conversión de este tipo de material para que logremos un 90-95 grados con porcentaje de conversión, porque está bien documentado que en la medida que aumenta el grado de conversión, también aumentan las propiedades físicas de este tipo de material, una resina compuesta. Nosotros luego indicamos un arenado de la superficie interna para lograr retenciones micromecánicas, además que sabemos que cuando aumenta el grado de conversión disminuyen los monómeros libres y por lo tanto la adhesión química prácticamente no existe. Probamos la restauración y luego aplicamos una técnica adhesiva a través de un grabado inicial. Y muy interesante el tema de la selección del cemento. Nosotros somos muy amigos de, en el caso de la utilización de poste, normalmente utilizar cementos cementos duales o autocurables porque no tenemos certeza, ni la literatura nos certifica que la transmisión lumínica en el tercio apical sea la adecuada. La irradiancia que está en el tercio apical puede estar comprometida por muchos factores, distancias, tipo de lámpara, angulación, acceso, conductividad de la luz del poste, etc. Por lo tanto, preferimos asegurarnos a través de un material dual. ¿Ok? Y usamos normalmente este material de Coltene llamado Paracord, un material de cementación y reconstrucción de muñones. Tenemos certeza de que hay polimerización. Pero quería puntualizar a los clínicos que a veces se nos olvida que cuando la química de un material es dual o autocurable, el pH de estos tipos de adhesivos y cementos, los activadores, hacen que la compatibilidad entre un adhesivo de una marca y un cemento de otra no sea correcta. Por lo tanto, la recomendación, colegas, siempre que utilicen este tipo de sistemas es que solamente apliquen el sistema adhesivo indicado por el fabricante para ese cemento. Sea cual sea la marca, respeten la compatibilidad de adhesivos y cementos, ¿ya? Hay mucha información de cómo yo puedo tener problemas serios de polimerización porque los pH inhiben los activadores químicos y entonces no tenemos un correcto polimerización. Y tenemos fracasos de descementación, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cierto? Usamos los adhesivos recomendados para el cemento, un NRC inicial, luego una más B, adhesivo autocurable, para este sistema. Y otra recomendación importante es que nosotros seamos capaces de llevar el medio cementante al interior del conducto. Hoy día existen cánulas específicas para esto. Todavía hay muchos clínicos que no tienen esta práctica. Está muy bien demostrado que la cantidad de burbujas que se generan dentro del conducto cuando no llevo adecuadamente el cemento dentro de él, nos puede generar problemas de inhibición de polimerización, fracturas de la película de cemento, descementaciones, etc. Por lo tanto, recomendación, utilicen cánulas de automezcla con una endocánula que sea capaz de llevar el cemento dentro del conducto. Y por lo tanto, tener un poste anatomizado donde tenemos una fina película de cemento, pero homogénea
y correctamente polimerizada y adherida a través del mecanismo que el fabricante recomienda, que es compatible. Diría que eso es fundamental cuando uno intenta utilizar este tipo de sistema. ¿Okay? Aquí una imagen donde se ve la dentina en amarillo, en verde el cemento y en el centro el poste de fibra, completamente homogéneo dentro de ese control. En este caso cementamos y pasó un año y hemos visto un buen resultado de esta terapia alternativa que utilizamos, pensando en que este paciente queríamos alargar el ciclo de vida de sus dientes. Pasaron 2 años y el paciente volvió a control, hicimos un repulido de la restauración, mejoró bastante. Miren el antes y el después, una alternativa restauradora que trata de rescatar los principios con los que comencé esta conferencia, es decir, reversibilidad, conservación de estructura dental sana y estética. Fíjense el margen o el área gingival o cervical con inflamación de tejido blando, además, desajustes, y una vez que hemos cementado y hemos controlado donde existe salud, no olvidemos que esto también es muy importante, que devolvamos salud. Entonces una imagen de la situación de antes y una imagen de esta situación. Una vez hecho el control, el repulido. Bueno, una vez que han pasado 3 años y medio de este caso, hemos decidido hacer el reporte de caso y por eso está en proceso de publicación, un poco mostrando el resultado después de este largo tiempo. Observen que esta restauración tiene un pequeño chipping después de estos 3 años y medio de servicio, pero que hemos reparado sencillamente a través de un arenado, un adhesivo y un poco de composite. ¿Okay? Entonces, con este caso, un poco mostrando cómo uno puede aplicar estos conceptos de la rehabilitación oral moderna y cómo uno puede utilizar todas las herramientas terapéuticas disponibles, resinas, adhesivos, todos nuestros conocimientos previos al servicio, finalmente, más que de la estética, al servicio de que nuestros pacientes tengan dientes por más tiempo. Yo creo que ese es un poco el mensaje que uno debe intentar entregar. Manuel Nicolás hoy día tiene ya 16 años y estamos controlando el funcionamiento de esta terapia. Bueno, yo les agradezco el tiempo que ustedes se han tomado de poder escuchar esta conferencia. He tratado de rescatar probablemente los aspectos más relevantes en esta área. Sin duda que existen una cantidad infinita de conocimientos que están alrededor de todo esto, pero he tratado de hacer un breve resumen de estos aspectos que a mí me parecen importantes en esta área del conocimiento. Así que yo les agradezco, entiendo que ahora hay una pequeña ronda de preguntas, así que estoy abierto a si es que existe alguna pregunta en nuestro largo. Muchísimas gracias, Abelardo. Habla Joaquín Sánchez aquí desde México. Quiero agradecerte por esta gran conferencia que hemos disfrutado. Es siempre un placer escucharte, ver tus imágenes, un deleite para todos nosotros. Muchas gracias. Aprovecho también para agradecer a todos en la Universidad Andrés Bello, al doctor Ramón Schlieper, director de odontología en la Universidad Andrés Bello Villa del Mar, y a la doctora Joyce Huberman, decana en la Universidad Andrés Bello en Chile. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a Coltene por este gran proyecto que une a Latinoamérica. Así como ayer vivimos la tensión de las eliminatorias toda unida América Latina, hoy disfrutamos de la odontología también todos unidos América Latina. Y un especial agradecimiento a todo el equipo de COA Chile, que en este año tan importante para nosotros, en que estamos cumpliendo 10 años con este bonito proyecto, 10 años en Chile, es un gusto poder seguir colaborando con universidades tan destacadas como la Universidad Andrés Bello y con profesores tan destacados como el doctor Abelardo Báez. Muchas gracias, Abelardo. Oye, muchas gracias a ti, un placer saludarte después de algún tiempo, así que agradezco tus palabras y también a ustedes agradecerles siempre el contacto con el mundo académico, el apoyo a las universidades, que hace posible generar mucha vinculación y muchos proyectos. Así que un gran abrazo desde Chile, les tenemos mucho cariño, mucho aprecio siempre, así que el mejor de los éxitos.
Muchas gracias, un abrazo y abrazo a toda la audiencia y por supuesto también gracias a Inteligencia Dental y a su gran equipo. Te dejo el micrófono, Nicolás. Hola Joaquín, aquí Lucas desde Argentina, aprovechando para saludarte a ti, saludar a toda la audiencia y muy especialmente saludarte a ti, Abelardo, un querido amigo. Hemos disfrutado todos, desde todos los países que estamos conectados, hemos disfrutado de tu conferencia, como siempre, ¿sí? No paras de sorprendernos con la calidad de ponencia, pero también de fotografía. Así que realmente felicidades. Siempre es un gusto escucharte y verte, Abelardo. Muchas gracias, Luca. Te mando mucho salud. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Y tenemos mucha gente conectada, tenemos muchísima gente conectada, muchas preguntas. Aquí Nico se está preparando para leer al aire las preguntas. Aprovechar a todos los amigos, decirles que los esperamos esta tarde. Esta tarde continuamos, nos vamos por la magia de la tecnología hasta Costa Rica con el doctor David Lafuente Marín, quien desde la Universidad Nacional de Costa Rica va a hablar sobre tratamiento de piezas desvitalizadas. Esto es a las 19 horas de Brasil, Argentina y Chile, que son también las 17 horas de México, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, las 18 horas de Bolivia y de Paraguay. Tenemos mucha gente conectada, muchos amigos en común también, Abelardo. Más allá de los saludos en general, nos acompañan muchos amigos. Así que te dejo con Nicolás, que ya está listo para ver el tema de las preguntas, las respuestas, y seguimos adelante. Un abrazo muy grande y saludos a todos. Ok, abrazo. Aquí estamos, Abelardo, entonces, gracias por los saludos, Joaquín, Lucas. Somos mucha gente aquí en el control, les cuento a todos los idontonautas, toda la gente que está conectada escuchando esta conferencia, y todos ninguno quería perder la oportunidad de saludarlos y saludar a Abelardo, por eso hay tantas voces, estamos aquí atrás de ustedes soportando este esquema. Gracias, Abelardo, me toca a mí, genial la conferencia, pero no voy a redundar, voy a ir directamente a las preguntas. Te agradecemos muchísimo por participar y por confiar en nosotros una vez más, además del bonito lanzamiento que hicimos con los líderes de opinión en Chile, que salió muy bonito y en el que les ayudaste también. Sentíamos que esta era una muy buena oportunidad para que Viña del Mar pueda presentar su escuela a través de nuestro programa, así que agradecido a ti, a Ramón y por supuesto a la doctora Joyce también. Vamos a comenzar con las preguntas. Hay muchísimos saludos para ti, no solo saludos generales, sino personales, Abelardo. Después te vamos a hacer llegar, por supuesto, el listado con todo el chat de preguntas que se fueron respondiendo. Simplemente voy a hacer un muy concreto resumen de saludos desde Ecuador, desde Tijuana, desde Colombia, desde San Martín de los Andes en Argentina, desde México, desde Lima, Perú, desde La Paz, Bolivia, Asunción, Paraguay, Veracruz, México, Mérida, también en México, Yucatán, otra vez de Patagonia, Argentina, desde Hidalgo, México, desde Colombia, nuevamente Bolivia, Cochabamba. Saludos personales y saludos generales, felicitándote por la conferencia, así que es realmente latinoamericano la llegada y mucha gente está saludándote en este momento, felicitándote por el gran trabajo que has hecho. Bueno, me saludas a todos, por favor, ¿no? Un abrazo grande a toda la gente que conozco aquí en Latinoamérica. La verdad es que, antes que entremos a las preguntas muy breves, yo creo que una de las cosas más lindas de esto de la docencia y de la academia verdaderamente es cómo uno es capaz de cosechar amigos, cosechar grandes profesionales del área, cómo conocer el mundo de la odontología. Yo creo que eso es lo que a uno más le deja como saldo positivo estos 20 y algo años de docencia. Así que para mí es un gusto siempre contactarme con todo el mundo. Y eso es también lo que le dejas a los que te saludan, ¿no? Porque es todo un mensaje que uno da durante toda su vida para que la gente se acuerde de ti en cada lugar donde fuiste visitando y demás. Así que felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, Abelardo, si no nos demoramos. Desde San Luis Potosí, México, el doctor Jorge Mesa pregunta, ¿el encerado lo podemos realizar nosotros o recomienda que lo haga el técnico? A ver, yo creo que las dos opciones son válidas, que lo haga el técnico o que tú lo puedas hacer. Ahora,
Lo que sí recomiendo es que si uno odontólogo define o decide que va a ser parte de su encerado, hacer un entrenamiento, el hacer un curso de encerado es muy importante porque no estamos familiarizados no estamos familiarizados en nuestro quehacer odontológico clínico, tanto con los encerados. Entonces, es perfectamente válido que lo hagamos como odontólogos, pero yo recomiendo un entrenamiento, un curso, algo importante. Algunos posgrados, en el caso nuestro de rehabilitación acá en Chile, en la UNAP, nosotros tenemos o incorporamos en la formación un módulo de encerado, para que los que están haciendo la especialidad incorporen estos conceptos que vienen con mucha parte del laboratorio. Y si no, la otra opción es tener un técnico entrenado, y donde tú tengas una muy buena comunicación con el técnico respecto a los parámetros estéticos, los requisitos, etcétera, para que finalmente, si lo hacemos con un técnico, exista una suerte de equipo, de una suerte de cofradía, una suerte de incluso complicidad en todos los aspectos técnicos que pueda existir si yo lo hago un encerado con un técnico. Así que yo creo que las dos opciones son válidas, pero ambas requieren de un trabajo, digamos. Genial. La doctora María Pavilo de Sánchez pregunta, no, disculpa, será un saludo. El doctor Daniel Vázquez pregunta, ¿no considera más importante realizar ortodoncia en el primer caso de carillas u otros similares para evitar así el desgaste del esmalte? Yo creo que uno en la planificación del caso tiene que incorporar todas estas variables, tiene que incorporar variables de análisis ortodóntico, análisis de rehabilitación, o sea, yo creo que nunca hay que cerrarse a una sola forma de mirar el caso. En el caso, no sé a cuál caso exactamente se refiere, pero hay muchos casos o muchos pacientes que llegan a la universidad o me llegan a mi consulta que vienen de tratamientos ortodónticos donde hay que hacer una complementación de ese tratamiento ortodóntico, particularmente cuando hay alteraciones de formas dentarias, y lograr cerrar diastemas es muy complejo y no se puede lograr porque finalmente falta volumen dentario y Bolton alterado, etcétera. Entonces, hay varios escenarios. Uno, en que nuestro tratamiento sea un complemento al ortodóntico. Hay otras situaciones donde hay pacientes que no están dispuestos a tener tratamiento ortodóntico y por lo tanto buscan la terapia rehabilitadora como una opción de solucionar sus problemas estéticos. Y hay otras situaciones también donde uno tiene pacientes que han tenido tratamientos ortodónticos que no han logrado un buen resultado. Y muchos de esos pacientes han estado bastante tiempo con bracket, por ejemplo, y se han logrado algunas resoluciones intermedias. Y no quieren seguir con esto, y por lo tanto quieren concluir esta fase con un tratamiento rehabilitador. Entonces, creo que todas las opciones hay que analizarlas y ponerlas en la mesa, desde el punto de vista técnico, incluso también desde el punto de vista emocional o lo que el paciente quiere, porque es muy importante tener en consideración lo que el paciente está dispuesto y quiere también en su terapia. Entonces, como parte de la planificación, el análisis y el diagnóstico, hay que tomar todas estas herramientas, ponerlas en la mesa y, por supuesto, en una comunicación con el paciente, plantear todas estas alternativas con sus pros y sus contras y tomar esta decisión que a veces incluso es una decisión en conjunto, sin duda, de paciente y profesional. Muchas gracias. También te llegan saludos muchos colegas que conoces de Argentina, por ejemplo, el doctor Daniel Toraza y Enrique Fernández Boderó desde la Universidad Nacional de Córdoba, Mauricio Clavero, el doctor Daniel Martucci, diferentes doctores que tienes oportunidad, y por supuesto Guillermo de Pino, que también te está escuchando aquí en la Universidad de Buenos Aires. Grande amigo, unos abrazos a todos ellos, son entrañables gente. De tu parte. Y también tenemos varias universidades conectadas. Abelardo, por ejemplo, la Universidad Siglo XX de Bolivia, que ha puesto una sala a disposición para todas las conferencias del IFORUM, te mandan saludos. Están aquí escuchándonos junto al equipo de GDESA, nuestro distribuidor de Bolivia. Y también hay gente, por ejemplo, en la Universidad de Coahuila, que estuvimos el día lunes, también han puesto a disposición un auditorio para escuchar a todas las conferencias de la semana, así que hay muchas universidades que están escuchando desde con sus alumnos y los docentes desde sus aulas magnas o aulas de teóricos para ser parte de esta ponencia. Así que
para que sepas quién está atrás de esto, ¿no? Porque uno no ve a la gente que está detrás, después te vamos a contar en asistencia y demás, pero hay mucha gente escuchándonos desde universidades y también desde sus consultorios privados. No sé si me merezco tanto, Nico. Cómo no, sí, claro que sí, sin duda. La doctora Rosana Díaz de León no nos dice de dónde es, pero pregunta, ¿cuál es el espesor que queda de las carillas ya terminadas? Muchas gracias. A ver, el espesor va a variar según la zona dentaria, donde normalmente en las situaciones donde no somos más conservadores, podemos tener espesores mínimos hasta de 0,3. Yo, en general, con las carillas cerámicas, hay más de una alternativa de material para hacer esto. Hay disilicato de litio, hay cerámica feldespática, hay reforzadas con leucita, etcétera. Yo tengo más experiencia y tengo más afinidad por el disilicato de litio como estructura, algunas monolíticas u otras con catback, que es una cobertura en la zona incisal y proximal. Y este tipo de material, por métodos de inyección, puede llegar a cercano a los 400 megapascales. Entonces me gusta, es interesante porque podemos tener espesores bastante finos, sobre todo en la zona cervical, como insisto, hasta de 0,3. Menos de 0,3 es complejo hacer el proceso de patrón de cera e inyección. Por lo tanto, que eso es como el mínimo en la zona normalmente más delgada, que es la zona del chanfle. En los espesores incisales, por supuesto, es mucho más, y se indica aproximadamente 1.5 milímetros, ¿ya? Para la zona incisal, donde queda simplemente solo cerámica descubierta de sustrato dental. Entonces, en general hablamos de 0,3, 0,5, 0,6, llegando a 1.5 en incisal. Por lo tanto, el espesor varía según el sector de la preparación biológica. Pero vale la pena decir algo, en este caso que dice la doctora la pregunta. En general, las restauraciones adhesivas, el proceso de cementación adhesiva en general, el mecanismo de unión adhesivo, no solamente nos permite que la restauración se retenga, ya que fue el principio inicial de toda restauración hecha mediante mecanismos adhesivos. Además de la retención que nosotros logramos a través de mecanismos micromecánicos, bioquímicos, también hay una cosa mecánica muy interesante que es, en el caso de restauraciones indirectas, la resistencia adhesiva. Es decir, cuando la restauración ya está cementada y todo el tratamiento del sustrato del diente y todo el tratamiento del sustrato de la restauración está hecho mediante un material intermediario que es el agente cementante resinoso y se generan las uniones químicas respectivas, la restauración indirecta aumenta su resistencia intrínseca y a esto se le llama resistencia adhesiva, que puede, dependiendo del material y la situación, puede hasta duplicar la resistencia intrínseca. Al igual que cuando hacemos restauraciones directas de resina, nosotros podemos reforzar el remanente dentario simplemente por un efecto adhesivo. O sea, la odontología adhesiva no solamente trae beneficios de disminuir las preparaciones dentarias y hacer una retención micromecánica o bioquímica, sino que también podemos aumentar la resistencia intrínseca a un material. Eso es importante, porque por eso funcionan estas cosas en espesores tan finos. Muchas gracias. El doctor Raúl Porras pregunta cuál es su concepto de restauraciones posteriores con aleaciones. Mire, para ser honesto, la verdad es que hoy día las hacemos cada vez menos. No digo que no las hacemos, pero las hacemos cada vez menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las restauraciones con aleaciones en general normalmente requieren de preparaciones un poquito más agresivas en su forma, por lo tanto son menos conservadoras desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista retentivo. Preferimos hacerlas cada vez menos. Pero además, en nuestro medio, también nuestros pacientes, y me refiero incluso a nuestro medio universitario, ¿no? Que es un paciente un poco distinto al medio de consultorio, incluso en nuestro medio universitario también nuestros pacientes están cada vez menos aceptando aleaciones en boca, y esto también es válido para las restauraciones de amalgama. Entonces, hay un tema técnico, un tema biológico, y un tema también de lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. Donde nosotros reservamos las restauraciones con aleaciones,
En situaciones donde tenemos riesgos de aislamiento, por ejemplo, donde no podemos lograr un buen campo aislado para hacer buena ontología adhesiva. Bien sabemos que una ontología adhesiva que no tiene un campo aislado no funciona bien, entonces tenemos que volver a algunas cosas más convencionales, hacer cementación convencional, etc. Pero la verdad es que, insisto que lo reservamos en un número de casos muy puntuales, muy pequeños. Perfecto, doctor, gracias. La doctora Carla Martínez Moreno pregunta, excelente ponencia, lo felicita, y dice, en la toma de color, ¿hay alguna hora del día específica para realizarla o el uso de alguna luz especial? ¿A qué condiciones deben existir para poder lograr un buen resultado? A ver, siempre se nos ha planteado en todos los textos clásicos que debemos tener, ojalá, fuente de luz día, ojalá que sea cercano al mediodía y toda esta cosa que siempre nosotros hemos estudiado, pero todos sabemos que esto es una declaración un poco utópica debido a que tenemos horas del día distintas, reducidas, en el invierno acá hay muy pocas o pocas horas de día, etc. Por lo tanto, lo más confiable hoy día es tener una fuente de luz permanente, estable, estándar, y eso se llama lámparas de luz corregida, es decir, luz que imita la luz día con una temperatura de color de 5500 grados Kelvin, y por lo tanto, independiente de la hora del día que tú tomes el registro de color, vas a tener siempre una misma fuente de luz confiable, que se llama lámparas de luz corregida, ya que es, repito, una suerte de réplica de la luz día. Por lo tanto, independiente de la hora que tú estés, vas a poder tomar un buen registro de color. Estas lámparas de luz corregida, hoy día cada vez están más calibradas porque se está usando tecnología LED para esto. Y yo en mi presentación mostré al pasar algunas lámparas que incluso traen un filtro polarizador, que además de tomar un buen registro de color, me permite que yo pueda observar los brillos que emite la luz para ver detalles internos, como caracterizaciones, efectos opalescentes, hipoplasias, crack, etc. O sea, mi recomendación es utilizar una lámpara de luz corregida. Ojalá si puedes tener con un filtro polarizador, eso nos acerca más al detalle. Y en el caso de las resinas, siempre recomiendo verificar con el muestrario de colores del fabricante, pero la verdad es que la prueba definitiva para mí está en hacer una primera selección y luego confirmar con la masa de resina directa sobre el diente, hidratado, polimerizar y confirmar si que esa masa de resina o esas masas de resina corresponden a la estructura dental que yo quiero restaurar. Todo resina cambia su color una vez que ha polimerizado. El índice de refracción de los monómeros es distinto al de los polímeros, por lo tanto hay un cambio desde ese punto de vista. Y además normalmente el fotoiniciador que se incorpora en la resina es canforoquinona, el cual también se consume una vez que nosotros hemos polimerizado. O sea, tenemos que ojalá utilizar la resina para confirmar, y esta resina debe estar polimerizada sobre el diente hidratado. Y en el caso de restauraciones indirectas, la fotografía ontológica es de rigor. O sea, la comunicación con el técnico es a través de imágenes, donde uno puede verificar detalles anatómicos, puede verificar efectos, puede hacer incluso mapas cromáticos a través de la fotografía. Y si hacemos fotografía, ojalá que sea con Twin Flash y con difusor, y ojalá con un filtro polarizador. Y ahí el técnico tiene toda la información de lo que está ocurriendo en el paciente para hacer una prótesis o una restauración indirecta más cercana a lo correcto, ¿ya? Entonces, esa es un poco la recomendación que yo le podía dar. Muchas gracias, muy claro. Hay más de 30 preguntas, Abelardo, pero voy a hacer 2 más y obviamente la gente sabe entender que no tenemos tiempo para tanto, pero suena que ha gustado mucho tu conferencia y hay muchas cosas para consultarte. Sí, de paso te comento, siguen llegando saludos, El Salvador, desde San Juan, Argentina, desde Tijuana, México, desde Puebla, desde Colombia, Bogotá, El Salvador, bueno, y son varios los que ya vas a ver desde Panamá, ya los vas a ver cuando te pueda mandar el chat de preguntas. La doctora Tatiana Gómez dice, felicidades por su ponencia y viva Chile. Doctor, ¿usted refiere a que el composite que presentó de estratificación simple tiene mejor lustre? ¿A qué se debe este lustre? ¿A la composición de la resina? Claro, naturalmente la composición de la resina es uno de los factores determinantes en que un material de este tipo tenga una mejor lisura superficial. En realidad,
está básicamente dos factores, la resina como primer lugar, y también el sistema de pulido que tú utilizas para lograr ese lustre. Entonces, esta resina en particular, que se llama Brilliant Everglow, ha mejorado mucho su lisura superficial, o a mí me pareció, por lo menos en lo que yo he observado en los casos clínicos y en los testeos del material, y creo que una de las grandes tendencias en general, no solo de Coltene, de las diferentes empresas, es algo que no es nuevo, ojo, no es nuevo, tiene más de 20 años, quizás más, que es los rellenos prepolimerizados. Las partículas de relleno han mejorado, por supuesto, en la distribución de tamaño, en la homogeneidad de las partículas, pero también se han incorporado como parte de esas partículas de relleno la misma resina que se polimeriza industrialmente y se hace una molienda y se incorpora como relleno prepolimerizado. Y esa tecnología también ha optimizado mucho los resultados de módulo elástico y otras propiedades físicas, resistencia al desgaste, pero también de lustre superficial. Y entonces eso me parece muy interesante, y en este material creo que han logrado un muy buen equilibrio de eso. Y lo otro interesante es utilizar un sistema de pulido que sea capaz de obtener o de sacar a flote eso. Y aquí yo diría que hay dos formas, una forma un poquito más lenta, que es la utilización de pastas diamantadas, donde nosotros hemos hecho bastantes tesis, tenemos algunos estudios de microscopía electrónica, varias cosas acá en la universidad que no es tiempo de mostrarlos, pero hemos verificado que los sistemas de pasta diamantada han tenido uno de los mejores resultados de lustre con las resinas compuestas, siempre y cuando la composición de estas sea la correcta. Pero también hay otros sistemas más simples, que son las gomas diamantadas, y las gomas diamantadas también han mejorado mucho su performance de terminación y pulido. Hoy día Coltene está lanzando sus gomas diamantadas en forma de espiral, que es una forma muy interesante, que ya creo que está generalizada hoy día en las empresas, que nos permite utilizar esta forma en todas las superficies dentarias. Y la calidad del diamante, el micronizado del diamante, y además el vehículo o el aglutinante también ha mejorado. Esto quiere decir que yo puedo, con pasos simples, en la clínica diaria, obtener un muy buen resultado de brillo. Vale la pena decir que estas gomas, y de todas las empresas, deben ser usadas a baja velocidad, 7000, 8000, máximo 10.000 RPM, para no quemar la matriz resinosa, y ahí no vas a obtener brillo si tú quemas. Y lo otro importante es utilizarlas con un poquito de agua siempre. Y con estos dos elementos uno puede obtener un buen lustre. Es decir, cuidado, puedo tener un muy buen material, puedo tener un muy buen sistema de pulido, pero el clínico es fundamental que los use bien para obtener los resultados necesarios, ¿ya? Y si uno sigue un poco estas pautas, funciona bastante bien. Y esta resina nueva de Coltene me pareció muy agradable desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Muy buen lustre. Y además también han mejorado la opacidad. Entonces da un muy buen efecto óptico final. No da aspecto grisáceo como otros materiales que tienen menos opacidad, entonces el diente queda con menos valor y se ve más gris la restauración. Muchísimas gracias, muy claro. Y vamos con la última. Hay muchas preguntas, Abelardo, sobre el poste anatómico. Quizás podemos resumir un concepto general de la técnica de poste anatómico. Algunos preguntan, por favor, repetir los pasos. Otros han preguntado por qué lo hace así con resina, cuál es la ventaja. Entonces, por ahí podemos repetir como última pregunta un concepto general del poste anatómico. ¿Cuál es para ti la virtud principal, como para cerrar con ese tema? Y obviamente los invitamos a todos a volver a ver la conferencia cuando esté editada y subida al canal de YouTube, y ahí sí poder tener más detalle, si te parece correcto. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, a ver, lo primero es decir que aquí en la universidad hace, yo creo que unos 10 años, no, yo creo que más, unos 14 años puede ser, empezamos con el uso rutinario de postes de fibroresina. Y hace, creo que unos 5 años más o menos, hemos dejado de utilizar postes colados acá en la universidad. Por lo tanto, la casuística que tenemos y la experiencia que tenemos en este tipo de materiales ha sido bastante. Y esto quiere decir que también hemos verificado los problemas, hemos verificado los fracasos y los errores, y también hemos visto en qué hay que poner algunos énfasis. Estoy hablando con nuestros alumnos de pregrado. Entonces, uno de los énfasis que empezamos a ver o problemas es que habían desamentaciones de los postes de fibra
o era la causa probablemente de fracaso más frecuente, y la segunda causa era la fractura. Y empezamos a observar que la falta de retención por fricción a través de los sistemas de poste de fibra en ese conducto influía de manera importante en la descementación del sistema. Es decir, todos sabemos que la adhesión, los mecanismos adhesivos intracanal o intraconductos son más pobres que los que existen a nivel coronario. En consecuencia, sí utilizamos la adhesión y es nuestra primera opción, pero sí sabemos que esa adhesión es más pobre a nivel radicular o a nivel de conducto. Por lo tanto, reservar toda la retención mecánica a un poste, que además puede tener alguna longitud que no sea la ideal dentro de ese conducto, a la ontología adhesiva nos parecía un poco riesgoso en algunas situaciones. Entonces, sumado a que el espesor de cemento, cuando no hay una correcta adaptación del poste a las paredes, puede ser muy alta, significa que vamos a tener cementos con mayor contracción de polimerización por haber más volumen de cemento, y las propiedades mecánicas de ese cemento muchas veces no son capaces de responder a las demandas funcionales. Dicho esto, tomamos una idea que por supuesto no se nos ha ocurrido a nosotros, sino que la hemos visto en la literatura, que cuando tenemos un gap de separación de 1 milímetro aproximadamente entre poste y paredes de conducto o conducto protésico, tomamos la definición de anatomizar ese poste o personalizar ese poste. ¿Para qué? Para que ese poste, al igual como el concepto de los postes colados que usamos durante muchos años, se adaptara perfectamente a la morfología de ese conducto, entonces los empezamos a personalizar. Y personalizar significa adaptar toda la morfología que tiene ese conducto protésico a ese poste de fibra de stock. Y por lo tanto, lo que hacemos es simplemente preparar adhesivamente el poste y luego hacer una suerte, ya vamos a llamar de rebasado o de anatomización a través de composite directo, ¿cierto? Composite de restauración. Esto lo llevamos al conducto y polimerizamos. Este conducto debe tener 2 requisitos. Debe estar aislado con glicerina y el otro requisito es que no tenga zonas retentivas. Por lo tanto, podemos personalizar directamente en boca y por lo tanto ya ese poste queda con toda la reproducción anatómica en resina de la adaptación a ese conducto. O la otra forma es tomar una impresión y hacerlo de manera indirecta. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener este poste muñón personalizado? Finalmente, una perfecta adaptación del sistema poste muñón a las paredes radiculares de ese conducto. Fricción propia de la adaptación o de la intimidad de paredes que existe entre poste y paredes radiculares. Por lo tanto, hay una fricción macromecánica propia del sistema que ayuda a la retención que va a generar el sistema de cementación. Y además, muchas veces mejoramos el comportamiento mecánico de esta estructura que va a estar con un alma de poste de fibra con una estructura externa de resina. Entonces tenemos virtudes de retención y virtudes mecánicas también. Cuando nosotros hacemos esto, normalmente hacemos un postcurado de este poste, es decir, polimerizamos fuera de boca a través de un horno de resina de polimerización que aumenta el grado de conversión y mejoramos también las propiedades físicas. Además, este sistema de poste muñón personalizado, en su exterior, en su cubierta exterior va de resina, entonces eso normalmente lo que hacemos también es, antes de cementar, el tratamiento de superficie es un arenado, que es el más importante, 50 micras, óxido de aluminio, y silanizado como una opción, como una alternativa adicional. Y entonces, utilizando esta técnica para conductos, insisto, donde los postes stock no adaptan perfectamente, y personalizando este poste muñón o este sistema poste muñón, hemos visto y hemos observado durante aproximadamente ya 3 años en nuestra casuística en la universidad que las descementaciones disminuyeron notablemente, es decir, casi inexistente. Y la tasa de fracturas también a nivel coronario, que es donde se concentra la tensión en los postes de fibra, también prácticamente no están presentes. Todo esto en el bien entendido que estamos indicando correctamente este tipo de tratamiento según la ubicación de la pieza enarcada, según el tipo de función que cumple, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero creo que es un muy buen camino para poder utilizar esta tecnología fantástica de los postes de fibra que nos dan una serie de virtudes, pero poder compensar este tema de la adaptación, la retención, etcétera. Y por supuesto, si tenemos este escenario, la película o el espesor de película del medio cementante es muy
menor, 25, 30, 35, 40 micras, que es muy razonable para tener una contracción de polimerización muy baja, un espesor de cemento delgado, etc. ¿Ya? Entonces, esta es un poco, en resumen, un poco la razón de por qué usamos esta técnica. Y lo que yo mostré en el caso final, digamos, de Monster anatomizado, fue utilizar este concepto, pero en una variante de una restauración completa, dado el caso de un paciente muy joven que tenía este problema y queríamos alargar el ciclo de vida, pero usamos este concepto de poste anatomizado personalizado también. ¿Ah? Un poco ese es el resumen. Muy claro, clarísimo, y por supuesto, para el que quiera ampliar un poquito más, va a tener tu conferencia accesible. Antes te voy a hacer una pregunta final de parte del equipo, pero antes solo déjame un segundo, Abelardo, a hacer el anuncio de lo que viene. Tenemos esta tarde, para todos los que siguen conectados, que son un montón, de toda la audiencia que te estuvo escuchando durante toda la conferencia, les queríamos contar que tenemos esta tarde la conferencia del doctor David Lafuente Marín desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Esto es a las 7 aquí en Argentina, Chile, Uruguay y parte de Brasil. A las 6 de Bolivia, Paraguay, la otra parte de Brasil y Venezuela. A las 5 hora de México y a las 4 horas de Centroamérica, junto con algunos países de Caribe que está combinado. Todo esto está en un mapita muy detallado con los horarios de cada conferencia y la invitación. Mañana continuamos jueves por la mañana desde la Universidad Metropolitana de Colombia con el doctor Alfredo Vargas, con su conferencia de criterios para seleccionar restauración de dientes tratados endodónticamente. Continuando en la tarde, el mismo horario que hicimos recién la comunicación, el doctor José Artieda, de La Paz, Bolivia, en la Universidad Nacional Siglo XX. Preparaciones biomecánicas y obturaciones tridimensionales, eficacia y predictibilidad. Para terminar el día viernes, por la mañana, viernes 13, en el horario que empezó esta conferencia, a las 9 de la mañana de Centroamérica, a las 10 de la mañana de México, Jamaica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, a las 11 de la mañana de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Paraguay y el resto de Brasil, y a las 12 de Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, Argentina, Uruguay y Chile. El doctor Gustavo Bernaza va a estar hablando desde la Universidad de Buenos Aires con Odontología 4.0, Sistemas Analógicos y Digitales. Ya van por la mitad del e-forum, faltan 3 conferencias y los invitamos a participar de las mismas, inscribiéndose como siempre lo hacen. Y Abelardo, última pregunta para ti, simplemente esta es de parte nuestra, de parte del equipo. ¿Cómo te sentiste con este formato del School e-forum, participando por primera vez? ¿Y qué sientes en esto de estar conectado con toda Latinoamérica a través de un mismo sistema? ¿Cuál es tu visión de lo que ha acabado de acontecer? Bueno, mira, de verdad, Nico, es felicitarlos como empresa y como equipo también, porque yo creo que hoy día la información es cada vez más accesible, los medios de capacitación, los medios de poder tener educación continua, por supuesto se han modernizado, y yo creo que esto es un beneficio para todos, para los colegas de toda Latinoamérica, para los docentes, para el intercambio universitario, para simplemente mirar lo que están haciendo otros colegas en otros sitios, en otras universidades. Y si bien es cierto, esto es un fenómeno mundial, yo creo que Coltene como compañía ha tomado un poco esta iniciativa para poder liderar o poder tratar de comunicar a todos estos colegas. Y algo que a mí me parece muy interesante rescatar a través de un formato universitario, es decir, a través de casas de estudio serias que están formando los dentistas del futuro, y por lo tanto creo que también desde ese ángulo ustedes han tenido la capacidad de visualizar que es muy importante que esto tenga un trasfondo y un enfoque académico. Y eso también se les agradece y se les destaca, porque de alguna manera, si bien es cierto, Colten es una empresa dedicada a la comercialización, a la producción, a la generación de productos odontológicos, la forma de cómo está enfrentándose este concepto de e-forum tiene que ver con un concepto académico. Entonces yo por eso también los felicito, porque
Yo en lo particular me he sentido muy cómodo, yo estoy dictando como si estuviera dictando una clase aquí en la universidad, en el pre o en el posgrado, desde mi casa de estudio a toda la comunidad latinoamericana. Entonces, claramente es una iniciativa que es importante destacar. En resumen, creo que me queda felicitarlos por esta forma de que quieren enfrentar estos nuevos tiempos. Segundo, les agradezco porque de alguna manera me siento que me he comunicado virtualmente con muchos colegas que tengo una amistad, que nos conozco desde muchos encuentros latinoamericanos que hemos tenido en distintas ocasiones de ya casi 25 años, amigos, y también con colegas que no conozco, pero que de alguna manera a través de esta vía no hemos podido relacionar. Entonces, eso es importante. Y la iniciativa de que sea a través de un ambiente académico, yo creo que le da un peso mucho mayor a lo que ustedes están haciendo. Así que, simplemente, Nico, los felicito, les agradezco la invitación en lo personal y, por supuesto, como facultad, como universidad, nuestra Universidad Andrés Bello también está siempre llana y dispuesta a participar de estos eventos académicos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, tus comentarios, además de emocionarnos, nos empujan a seguir adelante con esto, que no es fácil organizar, pero le ponemos todas las ganas porque sabemos que es importante para el que escucha y también para el que lo hace, para el que lo genera. Y por suerte las escuelas, como en este caso Andrés Bello, nos apoyan y nos dan el ok para participar, y eso es invalorable. La verdad que es un agradecimiento nuestro hacia ustedes, hacia todo el equipo de la Universidad Andrés Bello, con quien tenemos una relación de hace muchos años, no solamente Ramón Schlieper, de tu persona, sino la doctora Joyce, Uberman, la decana y todo el equipo de docentes a quien conocemos hace mucho, porque siempre están muy presentes para nosotros y es un gusto realmente tenerlos aquí, esta vez con la sede Viña muy presente. Así que agradecerte también personalmente por aceptar el desafío y por tu conferencia, fue espectacular. Hemos visto lo que ya hemos escuchado de ti varias veces, obviamente un nivel impresionante, unas fotos impecables, una forma de explicar tan concreta, tan docente, que le llega mucho a la gente y le gusta mucho esa forma que tienes de hablar y de explicar, así que te agradecemos muchísimo por haber compartido este conocimiento y sabemos que la gente lo valora igual que nosotros. Así que muchísimas gracias, Abelardo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todo el equipo de Coltena y también a todos los colegas de Latinoamérica. Ha sido un privilegio realmente poder tener esta tribuna, así que espero que haya sido algún aporte para ellos, ¿no? Un abrazo a todos. Sin duda, así será, y te vamos a pasar todo el chat de preguntas y saludos, que así lo tienes contigo. Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a toda la audiencia que queda ahí escuchándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tercera jornada. Nos quedan todavía varias conferencias en el día de hoy, mañana y el viernes, como ya les comentaba, así que los esperamos. Inscríbanse, anótense, estamos aquí trabajando junto a ustedes, esperando que el conocimiento se reparta y podamos crecer como Latinoamérica en esto que queremos tanto, que es el mercado odontológico. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente de parte de Lucas Beric y de Nicolás Sótola, de Julieta Parrado, el equipo de Colten Latinoamérica y todos nuestros promotores y equipos. Estamos todos conectados con ustedes para lo que necesiten. Les agradecemos nuevamente por participar. Muchas gracias y nos vemos a la tarde. Le doy el pie a Diana o a Héctor de Inteligencia Dental para hacer el cierre oficial. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, doctor Abelardo Báez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Chile. Muchísimas gracias, queridos odontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia digital, hacer cambios si lo requieren en sus datos e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Queremos agradecer a nuestros queridos amigos de COA Chile, a nuestros queridos amigos de Colten Latinoamérica, muchísimas gracias y queremos felicitarlos a Nico, Julieta, Lucas, Dayana, muchísimas felicidades, muy buen trabajo, muchísimas gracias por su confianza. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio y esperamos verlos por la tarde a las 5 de la tarde, hora del centro de México.
Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Los esperamos para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bien.